Es Jorge Iván Alzate, soy estudiante del Poligran de la maestría de Neuroeducación e Inclusión. Vamos a realizar una entrevista para la materia de didáctica e innovación curricular. Vamos a trabajar esta noche con el profesor Darío Alberto Villa Restrepo, que es profesor de la Universidad Antonio Nariño, y vamos a hablar un poco acerca de él. Vamos a manejar un tema un poco dinámico acerca de cómo es la metodología, qué es trabajar con los muchachos en una universidad, con adolescentes. El profesor lo vamos a presentar, él nos va a contar un poco acerca de él. Entonces, bueno, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Les cuento un poco acerca de mi trayectoria. Yo soy de profesión ingeniero y administrador. Aparte de eso, pues tengo más títulos, pero la vida me llevó a ser docente. Docente en carreras de ingeniería, principalmente, regularmente en electrónica o ingeniería de sistemas, donde orienté y oriento varias cátedras relacionadas con saber totalmente disciplinar del área de la electrónica. Esa es mi área disciplinar como tal. Llevo ya más de 20 años siendo docente, pero nunca arranqué como docente como tal. Llegué allí por una casualidad de la vida. Y cuéntenos, ¿qué le apasiona del mundo de la docencia? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Me apasiona más que todo llevar el mundo real, porque también soy ingeniero por otros lados y administrador por otros lados, el mundo real al aula de clase, porque fue un factor muy humano mío en el cual yo me quejaba de que mis profesores, los que no habían sido ingenieros, tenían el título de ingenieros pero no habían ejercido como ingenieros, se pegaban mucho a los libros y nunca contaban para qué servía ese conocimiento. Yo lo que trato es de hacer eso, llevarles ejercicios y casos de la vida real al mundo académico. ¿Para qué? Para empapar a los estudiantes con toda esa información que no se encuentra en los libros, sino que está relacionada con la práctica propia. Sí, en cuanto a eso, pues hemos escuchado mucho acerca de estudiantes que manifiestan todo el tiempo bueno, es que desde que venía desde la escuela me decían, es que las matemáticas las necesito, pero no aclaraban, era como el campo de acción en que las iba a utilizar. Entonces, ahora escuchándolo un poco a hablar acerca de eso, eso es algo que deberían tener muy en cuenta como todos los docentes, ¿no? Sí, y es una crítica que yo le hago. De hecho, yo tengo una particularidad y es mis clases, sobre todo la parte práctica. La parte teórica sí es pues, sacada de libros y de documentación científica, pero la parte práctica es en la realidad. O sea, es en un esquema totalmente real, pues por el propósito de que vean el mundo tal y como es. Bueno, pero cuéntenos, ¿qué tan difícil es a la hora de transgredir, de romper límites en cuanto a tener distintas profesiones, ejercerlas, pero al mismo tiempo llevar esos conocimientos a la docencia? Es difícil, pero no imposible, y esto me ha causado muchos problemas. Al principio, mi forma de enseñanza causó disrupción y problemas, y los estudiantes no se adaptaban porque el nivel de exigencia es más alto. Porque hay un paradigma y es cuando yo estoy en la vida real se me presentan cosas que no están escritas en los libros y que tengo que aprender a sortearlas con lo que tengo a la mano, ¿sí? Tengo una particularidad, por ejemplo, mis evaluaciones son a libro abierto, con todas las herramientas que usted quiera, pero usted lo que tiene que garantizar es que eso funcione y que el análisis sea el correcto. No me interesa que busque en internet, búsquelo. O sea, porque cuando uno es profesional, yo tengo la capacidad de buscar en todas partes, de llamar a un amigo, de hacer lo que sea necesario, pero yo lo que tengo que entregar es un producto funcionante. Es lo mismo en mis evaluaciones. Las primeras regularmente son teóricas,
pero pues ellos tienen acceso a todos los libros, todo lo que consideren, a preguntarse entre ellos, a conversar. ¿Por qué motivo? Porque es que aquí no se trata de una memoria. La memoria uno la va ganando con el tiempo. Aquí se trata de analizar lo que tengo que hacer y que sea lo mejor. En temas netamente ingenieriles, por ejemplo, yo dictaba una cosa que se llamaba medios de transmisión y la dicto todavía, y radioenlaces. Esos son cálculos de cómo llevar una señal eléctrica de un sitio a otro vía la atmósfera. Hay muchas cosas que enfrentar. Ellos hacen los cálculos con base en los modelos teóricos que existen y posteriormente lo prueban usando dispositivos reales. ¿Para qué? Para garantizar que eso sí ya les llegue a donde ellos dijeron y como ellos dijeron. Y si no están, se les dan todos los trucos que existen que no están documentados en ninguna parte o que están muy difícilmente documentados. Eso me pasa en todas las materias. Tengo otra anécdota en circuitos digitales, que es una materia básica, que es de bajo nivel. Pues técnicamente ellos lo diseñan en un simulador, pero cuando lo pasan a un circuito real, a una protoboard, pues pueden tener miles de errores. Ahí aprenden que es todo lo que tienen que tener en cuenta cuando está diseñando un circuito. Es claro que el avance tecnológico ya nos da software para todo, pero el propósito es que ellos aprendan los fundamentos para que cuando usen el software de diseño sepan qué es lo que están diseñando. Lo mismo sucede en la materia que se llama antenas. Realmente ya los diseñadores de antenas son software totalmente evolucionados, pero pues técnicamente yo tengo que saber qué esos son los parámetros que le doy, qué es lo que él me responde y cómo debo hacer en realidad. Ya nadie se sienta a hacer un plato parabólico para hacer una reflexión de antenas, pero pues técnicamente yo tengo que saber dónde está el foco, qué tan amplio tengo que colocarlo, qué LNA, esos amplificadores de bajo ruido debo usar y por el estilo N situaciones. Entonces, si bien no es que se aprenda en el modelo, tienen que saber qué significa ese modelo. Y en la parte administrativa hay algo que yo les digo a mis estudiantes y es, miren, cuando el gerente lo llama, el gerente no le va a preguntar si usted está bien o está mal. El gerente le llama a decirle, necesito que eso funcione en 2 horas porque estoy perdiendo plata. Y la plata es lo que le paga a usted. Entonces, hágame el favor a trabajar. ¿Qué necesita? Bien pueda diga, porque lo que necesitamos es que eso funcione. Porque apagar una red de transmisión, pues cuesta un curro de plata. Muchas gracias. Hay algo que me deja una inquietud y es, al hablar de la memoria, es como si nos estuviésemos dirigiendo a un punto donde hoy en día manifestamos que lo importante no es que uno se sepa las cosas y que sea como una computadora donde toda la información está ahí disponible todo el tiempo, sino que lo importante de la situación es el análisis, es la capacidad crítica, es el poder entender, el asimilar esos conocimientos para luego poderlos aplicar. Entonces me parece muy interesante la situación de que no es la típica práctica de que presento un examen y simplemente me tengo que saber las cosas de memoria. Tengo distintos recursos, la cuestión es más como me preparo, estudio, reúno las herramientas necesarias y si realmente estudié a profundidad, a conciencia, pues con las herramientas pocas, muchas que tenga en ese momento voy a ser capaz de responder por un buen resultado. Totalmente. Por ejemplo, un examen típico es, yo tengo que ir a un radiotransmisor a verificar los parámetros. Entonces yo llevo un grupo de estudiantes y les pongo una situación allá y ellos están viendo lo que está sucediendo. Lógicamente se hace con un transmisor de backup para que no vayan a dañar la transmisión que se está dando, pero se les apaga, se les pone una condición extraña para que ellos vean cómo se soluciona.
Y la otra situación es que se les da un juego de antenas diferente para que ellos vean qué sucede cuando yo cambio las antenas. Si hay reflexiones, si hay cambios de potencia, todo el tema. Eso con el propósito de que se enfrenten a casos. Y lo otro que se usa comúnmente, y que lo uso yo con mucha frecuencia, es que el examen final es un ejercicio. Es una sola pregunta, no tiene, pero el ejercicio es completo, abarca todo lo que tiene que hacer, desde pensar hasta terminar el diseño. No tiene un tiempo controlado, como decir un examen de 2 horas, sino un examen puede demorarse 2 días, pero su producto al final tiene que funcionar. Y esta de pronto es una condición que es supremamente dura, pero las cosas o funcionan o no funcionan, es decir, es 0 o 5. En eso no estamos jugando como a ser un poquito drásticos, o por qué considera que es tan importante que simplemente sean esas dos. Porque en el mundo real o las cosas funcionan o no funcionan. Uno en un trabajo o logra los resultados o no los logra, pero no hay grises. Lógicamente hay metodologías, números, todo el tema, pero técnicamente el resultado es uno u otro. Y con relación a esa situación, los estudiantes, ¿qué dicen? ¿Les gusta la técnica, la metodología? ¿Les gusta cómo se maneja el proceso? Los estudiantes me critican mucho por la forma de calificar, porque claro, no hay notas intermedias, todo es o todo o nada. Y al principio hay mucho rechazo, ¿sí? Sobre todo en los estudiantes de bajos semestres. El rechazo es muy alto porque vienen de un sistema escolástico tradicional, donde los ejercicios estaban en el libro y yo lo único que hacía más magistral. Más magistral. Los ejercicios míos no están en ningún libro, los ejercicios míos son de la vida real. Lógicamente aplicando conceptos del libro, pero pues no están son normales, son lo que se enfrenta uno en todo momento. Ellos critican demasiado. Ya cuando me tocan ya los grados altos, como ya me conocen, ya saben qué es el tema. La ventaja que tienen es que pues, una evaluación la pueden repetir cuantas veces quieran, porque es que en la vida real uno puede insistir en el proceso hasta que lo logre. Y cuando uno es ingeniero y está diseñando para una firma, usted le tiene que entregarse el proceso diseñado y funcionando. No por entregarlo ahora es mejor que el que entrego dentro de 8 días que el dentro de 8 días es funcionando, ¿no? Simplemente tienen todo el periodo. Si quieren repetir los exámenes, los repito 50 veces. No tengo ningún problema porque pues, el criterio es esto en la vida real. Usted se está preparando para la vida real, no para un examen. Me parece interesante el proceso porque pues, de muchas formas, en medio de que se viven esas repeticiones, hay unas secuencias, hay una cantidad de condiciones que permiten que la persona aprenda por repetición, por asociación, por cantidad de variables, y eso va a permitir que la persona desarrolle habilidades que le van a permitir tener herramientas para defenderse en la vida o para generar soluciones a problemas que se le puedan presentar. Totalmente. Tengo un caso donde varios estudiantes terminaron trabajando en radiodifusión comercial, pero sus prácticas habían sido en esas y técnicamente ellos se les enfrentó a que era un sistema de FM, una emisora, y técnicamente ellos tuvieron que solucionar problemas y les tocó escuchar la llamada de su gerente y del director que no podía salir del aire porque había pauta que tenía que salir, y eso generaba multas. Necesariamente las personas que más se destacan siempre son los mejores estudiantes, no. O dentro de esas personas a veces tímidas,
retraídas, silenciosas, empieza a haber un proceso de evolución de alguna manera que les permite a veces destacarse o salir adelante. A veces la persona que más fallas, inclusive tengo una anécdota que muchos de los perezosos terminan saliendo con las soluciones mejores y más rápidas para lograr un resultado que se requiere. Es decir que, o sea, desde la parte pedagógica o cognitiva, no estamos condicionados a que por sacar las mejores notas vas a ser siempre el mejor estudiante, ¿no? No, y yo les he dicho, a mí no me duele ni meterme la mano para colocar un 5. Si es que las cosas se dan, pues yo no tengo ningún problema. Y no tengo sesgos en ese sentido. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. La vida real te dice y te premia es por lo que funciona, por lo que es óptimo, no por lo que llegó 3 días tarde, lo que funciona y está a tiempo y es justo lo que pide el cliente. Okay. ¿Hubo en algún momento una inquietud por ser docente de alguna institución en especial, alguna específica? No, pues esto ya se remonta a mi época de bachillerato. A mí me asociaban con un docente, pero pues técnicamente nunca pensé en llegar a ser docente. Lógicamente yo he intentado ser docente de niños y de adolescentes en grados más bajitos, pero eso sí me ha costado mucho por la libertad tan alta que yo doy, ¿sí? Ellos requieren más formación de disciplina. Yo quiero ya que las personas tengan una disciplina, no que haya que empujarlas. De hecho, yo a mis estudiantes de universidad, los 2 semestres donde regularmente dicto cátedras es en 4º semestre, esas son las bajitas, o en 9º y 10º semestre, que ya son personas que van rumbo a ser profesionales. Pero pues técnicamente ahí ya la disciplina se ha formado, ¿sí? ¿Por qué motivo me importa mucho que ya las personas traigan disciplina? Porque yo considero que uno debe ser un autodidacta. El conocimiento no está escondido, el conocimiento es público y no puedo esperar que siempre me lo estén dando, yo debo buscarlo. Entonces, con esa concepción, por eso es que trato de no acceder a cátedras ni en colegio ni en primaria. Me parece muy fregado el tema disciplinario. Pero de pronto, yendo un poco hacia eso, ¿no sería también muy importante darle un respaldo o cómo podríamos nosotros generar algún tipo de solución o de ayuda para que esos niños recibieran precisamente ese tipo de educación donde promoviéramos ser autodidacta, disponer del conocimiento, del aprendizaje, sin tener que estar dependiendo de? Pero es porque pues, es una teoría mía, aunque no la he probado. Eso es nada más una disertación teórica, en la cual yo digo que si uno a los niños les dice para qué sirven las cosas, ellos se interesan por sí solos. Si yo les digo que las matemáticas sirven para jugar y para que sus juguetes de construcción no se les caigan, seguramente se van a interesar. O sea que sería más como generarles la motivación, el incentivo para que den la atención correcta y pueda uno enfocarlos realmente hacia el camino que desea. Claro, totalmente. Por ejemplo, ponerlos a jugar con algunos de los juegos de asociación, como son la Estralandia, el Lego, bueno, todas esas cosas, lo que hace es desarrollar la capacidad que tiene uno para organizar, para la ubicación visual, para todo lo que es ubicación espacial. Y eso provoca que los niños se interesen por las cosas. En cuanto a la atención, ¿qué tanto ha notado en los estudiantes de universidad que realmente actualmente, en la actualidad más bien, estén prestando realmente atención a lo que están haciendo? ¿O la generación en que estamos en este momento
está un poco más desatenta, más libre, más desprendida de esa responsabilidad académica? No, lo que pasa es que muchos buscan, y lo que he notado es, bueno, yo me caracterizo porque las carreras donde doy son carreras exigentes. Lógicamente la formación es dura, es pesada, entonces pues los estudiantes llegan con la convicción de que se les va a exigir. Pero he notado que la generación de cristal, que es en la que estamos actualmente, y los que siguen, le tienen, no sé si miedo, pavor, pánico a los trabajos que son demandantes, ¿sí? Quieren trabajos mucho más sencillos, pero donde ganen muy buenos salarios. Eso es lo que he notado. Lógicamente, pues, digamos que ese pedazo no es tanto como... Es más lo que noto en los estudiantes, más no lo que yo tengo que darles, porque todas mis materias son de carácter disciplinario. Pero tal vez esto sea un poco más arraigado a su crecimiento, a su cultura, a su entorno, a su familia, a todos esos principios, valores, a todo ese desarrollo cultural, emocional que ha tenido a lo largo de su vida, y que de pronto no le estén permitiendo cruzar esa línea, esos límites que para otros de pronto era más fácil, o incluso las redes sociales mismas estén llevando a las personas, digamos, por actividades que son tal vez de menos esfuerzo, de menos responsabilidad, pero sus ganancias económicas son más altas. ¿No será que todo ese tipo de cosas están influyendo para que esas personas estén actuando de esa manera? Es posible, pero pues no es seguro. Digamos que no he entrado a investigar cuáles son las causas ni cuál es la correlación que existe entre una y otra. Lógicamente, eso actúa porque los estudiantes que tengo viven en redes sociales, y si uno los quiere encontrar, ahí están todos posteando cuánta actividad existe, pero pues la situación es clara en que pues, lo que yo les doy es de carácter disciplinar y es para defenderse en la vida. En este caso, ¿cuál sería la filosofía o metodología de enseñanza? Pues más que una metodología, la metodología para mí es pragmática. Lo que yo doy de teoría es no mínimo, pero sí es lo suficiente para desarrollar la práctica. Pero mi metodología es totalmente pragmática. Usted viene a aprender a hacer, y ese hacer tiene que probarlo y perfeccionarlo. En todo el transcurso del trabajo a nivel docencia, ¿ha podido verificar, certificar o evidenciar los logros o el éxito de ese propósito de educar a esos muchachos para defenderse en la vida, para tener herramientas, para hacer realmente y hacerlo bien? ¿Sí ha habido formas de garantizar o de ver en esos muchachos que sí estén logrando esos éxitos, esas metas, esos objetivos? Muchos sí, porque los he llevado, o los he llevado no, se han logrado enganchar con empresas donde se nota su crecimiento. Otros se han derivado en otras actividades, pero digo que el resultado más importante es cuando he dirigido tesis de esos mismos estudiantes que fueron mis estudiantes, y ellas pasan de manera, digamos, no honorífica, pero sí sin tanto rechazo por parte de los jurados, con lo cual pues me da como esa satisfacción de que está bien, claro, hecho todo el trabajo, y que les he logrado dejar como ese interés por ir a buscar las cosas, por no dejar la mera superficialidad. Claro, y el solo hecho de que en el momento de que presenten esa prueba, digamos, por una tesis, y pues les vaya bien, ya es una garantía de que el proceso se hizo bien. Entonces,
pues es una gran ventaja, y pienso que al mismo tiempo debe ser muy agradable, porque es sentir que hice bien mi trabajo, que cumplí con lo que deseaba, que es mostrarle a la gente que las cosas se pueden hacer bien y que, o sea, se puede ser estricto sin llegar a ser, digamos, intransigente. Entonces, pues es una buena garantía y una buena comprobación de que las cosas se están haciendo como se debe. Normalmente, ¿qué elementos tiene en cuenta cuando se debe diseñar una propuesta de enseñanza? Bueno, tengo en cuenta tres elementos básicos. Los elementos disciplinares, es decir, todo el contenido que voy a usar. Ese contenido trato de que esté actualizado, que es una de las principales cosas, porque en el mundo tecnológico pues la actualización es una de las necesidades. Segundo, tener la capacidad de acceder a sitios prácticos, sitios que me permitan ese tipo de cosas, bien sean en empresas, bien sea con diferentes medios. Y tercero, tener la capacidad de poder transmitirle a ellos a través de diferentes plataformas. Es decir, que yo tenga acceso a dejar documentación virtual, que tenga acceso a que ellos puedan tener documentación escrita y que tengan acceso directamente a mí, bien sea de manera virtual o de manera presencial. ¿Cómo organiza las clases? Es decir, normalmente, ¿qué elementos requiere, qué herramientas requiere, humanas, físicas, tecnológicas? ¿O qué se necesita para el profesor Darío Villa dar una clase? Regularmente pues hay una herramienta tecnológica que es una guía, casi siempre son presentaciones, pero las presentaciones solo muestran la secuencia, o sea, es como mirar el bosque, solamente está la parte básica, ¿sí? Básica en cuanto a que estoy mirando desde arriba. Ya al empezar a descender, lo construyo con los estudiantes, mandándoles un problema, ¿sí? Y empezando a resolver ese problema. Un ejemplo, cuando estoy dictando radiocomunicaciones, es decir, transmisores, entonces yo les muestro un mapa donde vamos a hacer una transmisión entre este punto y este punto. Vemos toda la planimetría, vemos todas las capas, las cotas que existen, la topografía que hay, bueno, todo el tema. Y posteriormente, eso está en una presentación y en todo sistema tecnológico. Posteriormente, empezamos a desarrollarlo con tiza y tablero, como era en épocas anteriores, hoy en día tablero y marcador, y empiece a resolver. Lógicamente, muchos me preguntan en ese momento que si ya no hay software. Entonces, al final, ya cuando he terminado de explicar, yo les digo, sí, claro, hay software, y este es el software que permite hacer ese diseño sin mucho problema. O sea que estamos dando la posibilidad de que la persona desarrolle sus habilidades cognitivas, de que su cerebro explore más conocimientos, los desarrolle, los evolucione, y al mismo tiempo estamos teniendo la oportunidad de recurrir, llamémoslo así, a recursos que hacen más fácil y que ahorran más tiempo a la hora de generar un proceso, como es la tecnología en este caso, sino que estamos dando las dos opciones para que precisamente estén como con esa capacidad de dilucidar. Es que voy a enfocarme por acá porque me gustó más lo práctico, hacerlo yo mismo, porque es que me ocurren más ideas, o simplemente de utilizar la tecnología porque ya tienen unas líneas, unos trazos, llamémoslo así, como unos ángulos por los cuales yo me puedo enfocar y hacer el proceso y va a dar resultado. Es eso. Entonces, cuando estamos diseñando BTS, que son celdas de telefonía móvil celular, hay una cantidad de modelos. Uno de los modelos se llama Ikegami y es un modelo para hacer los cálculos de cuánto nivel de señal tengo en un sitio. Okay. Por ejemplo, si yo tengo en un edificio todos los transmisores
técnicamente en la calle de ese edificio qué nivel de señal voy a tener. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ese modelo me sirve para calcular eso y para saber si mi teléfono celular va a servir o no va a servir. Pero, pues lógicamente, hay software como el que usan las páginas de los operadores celulares para decirle a uno cuál es la cobertura. ¿Sí? Entonces, les muestro las dos, todas dos las pueden usar, pero ellos tienen que conocer que existe un método por debajo y que ese software está basado en ese método. Perfecto. ¿Cómo reacciona a un estudiante problemático? Los estudiantes problemáticos regularmente es porque tienen una deficiencia de base. Es decir, esto que yo les estoy enseñando, como ya es nivel avanzado, tiene que tener unas bases por detrás que los haga entender. Por ejemplo, el modelo de Ikegami está fundamentado en unas cosas que se llaman curvas logarítmicas. Y todo su modelo está con base en eso. Si yo no sé qué es una curva logarítmica, ni sé qué son unas curvas de decaimiento, pues técnicamente no voy a entender qué es eso. Entonces, claro, esos son los estudiantes que me ponen problema. ¿Qué me toca hacer con esos? Yo en ocasiones hago sesiones donde paro la evolución de la materia y me devuelvo a ver qué es lo que le está faltando para poder explicarse. Porque si no, me va a seguir torpedeando las clases de ahí en adelante. Ok. ¿Cuál sería el ambiente ideal de la clase? No, el ambiente es solamente conversacional. ¿Sí? Lógicamente en ocasiones me salen monólogos cuando el tema es muy extenso, pero se trata de que sea un ambiente conversacional, es decir, que todos vayan entendiendo qué es lo que sucede. Pero hay de pronto un momento en el que el estudiante puede pensar un poco en llevar la clase a algo más dinámico cuando hay tanta teoría, o todo siempre se enfoca hacia algo muy establecido dentro de teoría. No, en ocasiones, cuando ya han tenido clases conmigo, entonces regularmente ellos me traen los problemas que quieren que solucionemos. Entonces me siento a solucionar esos problemas. No me preocupa. Por ejemplo, alguna vez alguien me pidió que calculáramos una antena para la recepción en una zona difícil. Nos pusimos a hacer eso. Entonces yo no me limité al ejercicio que yo traía, sino que tomé ese, le pregunté una serie de cosas, lo que necesitaba saber, y con eso ellos vieron cómo se hace un estudio de caso. ¿Cuáles han sido las estrategias metodológicas que han dado mejores resultados con los estudiantes? La mejor estrategia y la que me ha dado más resultado es técnicamente traer casos de la vida real y casos que se estén viviendo. Por ejemplo, hace poco tuvimos el paso de la inserción de 5G, es decir, transmisiones de quinta generación que son de más alta frecuencia y pueden abarcar mayor cantidad de ancho de banda. Entonces, ¿qué les atrajo mucho? ¿Cómo iba a funcionar eso? ¿Para qué les iba a servir? ¿Qué significaba? Todo ese tema. Entonces es estarles trayendo y no hablarles, por ejemplo, ya de 2G, que es una tecnología ya a punto de desaparecer. Sería como una forma de conectarlos con el mundo real. En cuanto al trabajo que ustedes hacen, que dentro de todo se percibe muy tecnológico, ¿qué tanto acercamiento tienen ellos en la carrera a las tecnologías? ¿Qué tanta oportunidad hay de que los estudiantes accedan a esos medios tecnológicos o recursos tecnológicos para poder aplicar sus conocimientos en la carrera? Pero realmente las empresas y las entidades son muy abiertas a permitir eso, lógicamente, pues, sin uno interferir. Sí, señor. Pero sí son totalmente abiertas y hay posibilidades. Yo creo que ese es un punto a favor de todo el tema. Ok. Yo quisiera hacerle una pregunta, y es, ¿cuáles son las didácticas que se manejan dentro de las clases que usted da? La didáctica básicamente está planeada en 3 etapas.
La primera es una presentación general de lo que va a ser la clase, la segunda es el planteamiento de un problema y la tercera es la solución de ese problema. Ahí en esa segunda y tercera, como le decía, Sí, señor. puede ser el que yo traiga o uno que me proponga. No tengo ningún problema. Ok. Hay algo que lo motive, algo que le estimule constantemente para seguir en esta carrera, o simplemente es una opción más de trabajo. Algo que me motive, el reto. O sea, son retos, cada curso es un reto diferente. Sí. Porque en ocasiones tengo estudiantes muy avanzados, otras veces estudiantes con bastantes desafíos y falencias, otras veces estudiantes que si bien están ahí, no quieren estar ahí. Y así por el estilo hay muchas cosas. Entonces el hecho de ser un reto, pues, es parte del llamado. Lógicamente es una opción, porque pues, hay otras opciones como tal. Pero pues, esa parte de retos es muy importante. ¿Qué tan difícil es trabajar con muchachos, con jóvenes que están en pleno proceso de cambios hormonales, emocionales, psicológicos, que están aprendiendo realmente a enfrentar la vida? ¿Qué tan complejo se hace poderlos orientar y llevar a un punto donde haya una conciencia de que es importante prepararme, estudiar, adquirir conocimientos? A ver, es importante por el hecho de que es lograr una mejora para toda la comunidad, pero es retador en el sentido en que a veces se vuelve difícil. ¿Por qué motivo? Porque pretender que uno simplemente con un computador haga todo, ¿sí?, es una costumbre que está siendo muy, muy perjudicial. Que no pensemos, sino que los computadores piensen por uno. Cuando, como les digo a mis estudiantes, los computadores son brutos. Lo único es que quien les metió todo ese software tuvo la inteligencia para ponerlos a pensar. ¿Qué tan importante es el ser humano en sí dentro de estas carreras que, dentro de todo lo que hablábamos, son tan complejas, son de tanta exigencia, que tienen que ver tanto con algo en lo que estamos, digamos, en una condición de falencias, que es la matemática, o en este caso, pues Colombia viene de capa caída con lo que tiene que ver con las áreas de la biología, del lenguaje. Entonces, en este caso, tendríamos mucho que ver con el lenguaje y las matemáticas. ¿Qué tanto interés hay? ¿Qué tanto están los muchachos en esa, llamémoslo, constancia de estar leyendo, preparándose, buscando más recursos para sacar adelante las competencias? Definitivamente, bueno, le respondo dos cosas ahí. Es importante porque por más de que la tecnología ha avanzado, la tecnología todavía no puede resolver todo. Se necesitan los humanos y ellos lo han entendido. Segundo, como usted lo menciona, tanto la comprensión del lenguaje como las matemáticas son dos factores realmente importantes en la ingeniería. ¿Por qué? Porque es la creación. Entonces, el hecho de que ellos puedan abstraer y crear algoritmos, técnicamente los lleva a desarrollar esas dos habilidades. ¿Sí? Claro, los algoritmos son en lenguajes de programación, en lenguajes de máquina, que no es como la comunicación humana, pero su fundamento es la misma. O sea, el propósito siempre es tener una secuencia lógica de actividades para llegar de un punto A a un punto B y tener todo el desarrollo, lógicamente con todo lo que la complejidad que eso trae. Pero eso hace que cada vez los algoritmos sean más evolucionados. Podríamos decir que la educación universitaria tiene una ventaja, y es que ya hemos trascendido esa parte
del niño y el jovencito, que el papá siempre está, digamos, en un colegio reclamando por él, exigiendo por él. Ya se supone que estamos en una etapa con los muchachos donde ellos tienen que hacerse responsables de sus actividades, de sus decisiones, pero ¿qué tanto pesa esa educación que aún hay tan arraigada en los jóvenes, llamémoslo en Latinoamérica, pero especialmente, digamos, en este caso en Colombia, de una cantidad de muchachos que todavía son muy dependientes de sus padres a la hora de tomar decisiones, de sentir, de actuar, de decidir? Pues digamos que en ese pedazo no intervengo tanto. Sí se nota eso. Tanto tengo los independientes como los totalmente dependientes. Y se nota en sus formas de actuar, en todos sus temas. Para mis materias no interfieren demasiado, pero sí he notado que los estudiantes que vienen de esquemas mucho más libres, sí, señor, suelen tener mayor creatividad. Lógicamente no es un tema totalmente probado ni tengo cifras porque es algo que noto, pero pues no tengo registro de cada que me sucede. Entre más dependiente es, menos creatividad. Entre más independiente, mayor creatividad. ¿Hay algún tipo de modelo pedagógico que sea el preferido a la hora de trabajar con ellos? ¿Hay algún tipo de dinámica, de metodología que el profesor diga, con esta vamos a seguir trabajando, o con estas, porque los estudiantes dieron mejores resultados frente a esto? Bueno, yo he probado básicamente 3 técnicas. La primera que probé fue la magistral, me parece que no sirvió. Después de eso probé una que se llama aula invertida, donde uno va a escuchar más que todos los estudiantes. Eso se me volvió un desorden y no me funcionó. Y la metodología basada en problemas, esa metodología pedagógica, es la que más resultado me ha dado. Es la que plantea mejores respuestas, es la que me ha permitido avanzar más rápido y es la que da al final mejores resultados. Entonces, si bien el problema de esa metodología es, o el problema no, la dificultad es evaluar, porque pues, un problema tiene unos componentes, otro tiene otros componentes, entonces a veces no puedo evaluar de manera integral, pero sí es la que mejor funciona. ¿Cómo ve la educación a futuro en Colombia? Desde que potenciemos la lógica desde los grados inferiores, seguramente la educación va a crecer mucho. Pero estamos en ocasiones promoviendo la pereza mental. Eso es algo que empezamos a notar. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas, o sea, las inteligencias artificiales no son malas, los sistemas no son malos, pero el uso que les damos es lo malo. Por ejemplo, mis estudiantes todos pueden usar inteligencia artificial, eso no me preocupa para nada, pero el hecho es que no se queden con lo que dice simplemente la inteligencia artificial, y ahí uso lo que dice Mafalda. Si yo no leo, todo lo que digan lo voy a tener que aceptar. En cambio, si yo leo, voy a estar totalmente documentado de lo bueno, lo malo y lo no tan bueno. Es más como el proceso o la situación donde la persona, por ignorancia, está sometida todo el tiempo a lo que los demás digan cómo hacer, dónde hacer. Entonces, es más como el producto de la ignorancia, de no atreverse. Desde la parte económica y política, ya para cerrar, ¿cree que Colombia, nuestros estudiantes, sí están teniendo y sí van a tener esas oportunidades y estímulos para realmente crecer dentro de unas competencias, dentro de unas capacitaciones que hagan de esas personas seres humanos profesionales, diferentes, capaces?
Digamos que el problema de Colombia es que Colombia es, haz de cuenta que tienes dos países. Uno que se llama Bogotá y su zona urbana, y el otro que se llama el resto del país. Y máxime podría llegar a ser tres, porque las zonas rurales van mucho más atrás que las zonas urbanas. Definitivamente la educación tiene unos gaps muy fuertes, pero mucho. Y esos gaps no los logramos zanjar. Ahí vamos a seguir teniendo problemas. Por ejemplo, la deficiencia en lenguaje, en matemáticas y en un segundo idioma y en ciencias, que le han destacado a Colombia por muchos años. La única forma de corregirla es motivando realmente a los estudiantes. ¿Cómo los motivo yo en el lenguaje? Pues llegó la hora de que se sienten a hacer. Es muy marcada esa diferencia entre, digámoslo, nosotros que estamos acá en Bogotá, relacionándolo con gente que viene de una ciudad pequeña, de un pueblo. Muy marcado. En las ciudades pequeñas regularmente es mucho más limitado el acceso al modelo pragmático, ¿sí? Cosa que aquí en Bogotá no es tan limitado. Y segundo, el grado de educación toca devolverse demasiado para fortalecer a los estudiantes. Y esa situación cultural, ese entorno social, esos peligros que es inevitable mencionar acá, pero pues que los hay en Colombia, que son reales. Esa guerra se percibe muy fácil cuando llegan esas personas que vienen de una ciudad, de un pueblo, donde están sometidos a ese ambiente. Sí, definitivamente eso se nota. Y se nota el desenfoque porque están preocupados por temas más básicos y no por estudiar. Lógicamente, pues todo eso se presta para una y otra cosa. Hay algunos que aprovechan eso para salir como de ese problema en el que están, pero hay otros que siguen pegados allá. ¿Qué es más importante? ¿El que me saca las mejores notas? ¿O el que, aunque traiga un proceso lento, aprende y demuestra que entendió y que al aplicar sus conocimientos hace bien las cosas? Que me resuelve problemas. Yo no tengo ningún problema en que si las primeras notas fueron malas y él resolvió el problema, cambiar las notas. Porque se lo merece. O sea, no me preocupa para nada y me parece, en mi criterio personal, es más importante el que resuelve esos problemas. Que el proceso de resultados óptimos. Los números no, o sea, no definen a nadie. A nadie. En algún momento pienso que las pruebas o exámenes definen en una universidad, bueno, incluso desde el bachiller, cuando se presentan las pruebas que llamamos pruebas del IFEX, o pruebas saber, podríamos decir que esas pruebas definen quiénes van a ser las personas exitosas en la vida. Esas pruebas solamente que no hemos podido encontrar otro mecanismo de medición, pero las pruebas saber y las pruebas, todas las que te inventes, no tienen o sea, no son capaces de medir la integralidad de todo. En la universidad, ¿qué tanto es o qué tanta es la diferencia en el ambiente social de los estudiantes, cultural, político? ¿Qué tanto se percibe eso? O incluso a veces situaciones, llamémoslas de inclusión, donde vienen personas en condiciones, digamos, menos favorecidas a la hora de desenvolverse en la parte profesional. Por ejemplo, el programa del gobierno, programa de estudiantes sobresalientes, son rechazados porque son los becados y las otras personas no son ese tipo de personas, porque vienen de estratos inferiores. Eso se nota. Y cuando es una persona con algún tipo de trastorno, retardo, se le da el mismo apoyo o se siente como llamémoslo, el apartamiento de esa persona. Se le da apoyo, pero igual la exigencia
lo marca mucho. O sea que no hay realmente a nivel universitario, no se está manejando un programa especial para ese tipo de personas donde se evalúe de una manera diferente. No, todos se evalúan igual. Bueno, muchas gracias. En una próxima ocasión seguiremos conversando. Muy interesante pues la charla, la información, los conocimientos, las experiencias que nos traduce y que nos comparte acá. En una próxima ocasión que tengamos la oportunidad, hablaremos un poco más acerca de todas estas metodologías, procesos, que realmente son bien importantes, sobre todo en un momento en que la educación parece que estuviera perdiendo el protagonismo en la sociedad. Entonces, claro que sí, hablaremos en esa próxima ocasión. Muchísimas gracias, que esté muy bien, hasta luego.